Mucho gusto, mi nombre es Tania Rodríguez, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto, somos el grupo 6 de Biología que está conformado por Angie Torres Fonseca, Tania Botibón Díez. Vamos a explicar la corteza cerebral, cerebro y las neuronas. La corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje, el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. La corteza se divide en cuatro lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal está situado en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Lóbulo parietal es la parte del cerebro, es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebro, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Las capas de la corteza cerebral: capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna y capa multiforme. Vamos a explicar cada una de ellas. La capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. La capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, contienen células piramidales modificadas que contienen un grupo celular triangular u ovoide. Continuamos con el cerebro.
El cerebro o encéfalo es la parte del sistema nervioso central localizada al final de la médula espinal y contenida dentro del cráneo. Las partes del cerebro humano bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Vamos con bulbo raquídeo. Sirve de enlace entre el cerebro y la médula espinal. Interviene en la regulación de funciones autónomas como la respiración, la circulación sanguínea o el ritmo cardíaco. Protuberancia, localizada sobre el bulbo raquídeo y bajo el encéfalo, también nombrada como puente trocoencefálico o puente de Barolio. Mesencéfalo, parte posterior del tallo cerebral que interviene en el control de los reflejos visuales y auditivos. Es muy importante para la transmisión de impulsos motores y sensitivos entre diferentes partes del encéfalo. Las otras estructuras del cerebro son cerebelo, diencéfalo, hemisferios cerebrales. El cerebelo, localizado detrás del puente de Barolio, el cerebelo es responsable de los movimientos musculares coordinados y de mantener la postura y el equilibrio. El diencencéfalo, conformado por dos estructuras, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo contiene núcleos por los que pasan casi todas las vías sensoriales, excepto la olfativa. El hipotálamo, entre otras funciones, es responsable de las muchas hormonas que regula el funcionamiento de células y órganos. Hemisferios cerebrales, una de las partes del cerebro más conocidas, hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Y por último, las neuronas. Es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen una sola proyección, una de las cuales funciona como el axón, mientras que las otras reciben señales y funciona como dendrita. Las bipolares tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras localizadas en retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Multipolares presentan un axón y dos o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. La funcionalidad de las neuronas se clasifican en tres categorías: neuronas sensitivas, neuronas motoras y interneuronas. Las neuronas sensitivas transmiten impulsos desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión. Las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras, como dolor. Las neuronas motoras conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras, al igual que las sensitivas. Existen neuronas aferentes somáticas y eferentes viscerales. Interneuronas. Conecta unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas. Bueno, esto fue todo, espero que sea de gran ayuda.